Bien, buenas tardes para todos. Vamos a empezar con la explicación de la guía número 4 del grado séptimo del área de matemáticas. Y les quiero informar que la videollamada está siendo grabada para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, la temática de esta guía es la potenciación de los números enteros. Y ustedes me dirán, profesora, pero otra vez potenciación, si nosotros vimos eso el año pasado, ¿cierto? Pero resulta que nosotros vimos la potenciación el año pasado en los números naturales. Recuerden que ahora nosotros ya aprendimos algo nuevo, que son los números enteros. ¿Y qué pasa con los números enteros? Lo que influye es que aparecen números negativos. Entonces, básicamente el concepto es el mismo, pero pues ya puede suceder que la base ya no sea positiva, sino que sea negativa. Entonces, recordemos qué era lo que decíamos el año pasado en la potenciación. Entonces, en la potenciación tenemos un número que se le llama base, otro que se le llama exponente y otro que se le llama potencia o resultado. Y por acá nos dice, mire, tenemos la expresión a a la n igual a b. Entonces podemos colocar por acá así, 2 a la 3 igual a 8. ¿Sí? Entonces este número de acá, ¿sí? El más grande, le llamamos base. ¿Sí? Este numerito que es más pequeño y que está un poquito más arriba, ¿cómo se le llama? Exponente. Y este, ¿cómo se le llama? Resultado. Le llamamos resultado o también se le puede llamar potencia. Ahora, ¿por qué 2 a la 3 es 8? Porque tenemos que multiplicar la base, que es 2, por sí misma, ¿cuántas veces? 3 veces. Ahí tenemos las 3 veces. Y entonces tenemos que 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. ¿Sí? Hasta ahí lo que habíamos visto, lo que ya habíamos visto. Pero resulta que ahora en la potenciación con los números enteros sucede exactamente lo mismo, solo que ahora la base puede ser un número negativo, ¿sí? Es decir, que puedo llegar, mire, vamos a mirar acá en el ejemplo que nos ponen, y mire que tenemos acá una base que es menos 3, ¿sí? Entonces la base puede ser negativa, pero el exponente sí es positivo, entonces la diferencia es que ahora la base puede ser negativa. Y cuando la base es negativa, ¿sí? Puede que el resultado o la potencia nos dé un número negativo. Carol, por favor, abstenernos de usar el chat, a menos que sea porque va a ser alguna pregunta, ¿listo? Para socializar con los compañeros lo podemos hacer en otro espacio. Listo, entonces acá tenemos una base que es menos 3 y un exponente que es el 4, ¿cierto? Entonces tenemos que multiplicar la base por sí misma, ¿cuántas veces? 4 veces porque el exponente es 4. Entonces multiplicamos menos 3 por menos 3 por menos 3 y por menos 3. Nosotros vimos en la guía anterior que en la multiplicación de números enteros se aplicaba ¿qué? La ley de signos. Y vimos que menos por menos me da como resultado un número positivo, ¿cierto? Entonces, menos 3 por menos 3 me da como resultado 9 positivo. Ahora, 9 por menos 3, ¿sí? 9 positivo por menos 3 negativo, me da como resultado menos 27, ¿cierto? Y ese menos 27 multiplicado por este menos 3, menos por menos me da más, y menos 27 por 3 me da 81, y en este caso la potencia o el resultado nos da positivo. ¿Alguna pregunta con esto, muchachos? No, señora. No, profe.
Bueno, todo claro. Hasta ahí. Señora. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente página. En la siguiente página tenemos un ejemplo y es que tenemos una base que es negativa, en este caso es menos 3, elevada a unos exponentes, ¿sí? Entonces empezamos con exponente 1, luego exponente 2, luego la misma base pero exponente 3, luego exponente 4, luego exponente 5 y por último exponente 6. Y entonces miramos, bueno, ya nosotros recordamos que todo número elevado a la 1, ¿a cuánto es igual? Al mismo número, ¿sí? Acuérdense, en eso lo vimos el año pasado. Entonces, todo número elevado a la 1 es igual al mismo número. Entonces, en este caso, si tenemos menos 3 a la 1, el resultado va a ser menos 3. Ahora, menos 3 a la 2, el resultado va a ser menos 3 por menos 3. Es decir, menos por menos me da positivo y 3 por 3 me da 9. El resultado es 9 positivo o más 9. Ahora, cuando tengo acá menos 3 a la 3, tengo que multiplicar el menos 3 3 veces por sí mismo. Tengo menos por menos, más, y más por menos me da menos, entonces el resultado va a ser negativo. Y 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Entonces el resultado es menos 27. Ahora si tenemos menos 3 a la 4, tengo que multiplicar el menos 3 4 veces. Menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Y menos por menos me da más por menos me da menos, y menos por menos me da más, así que el resultado va a dar positivo. Y 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, y 27 por 3, 81. Y nos da el resultado positivo. Ahora vamos a mirar menos 3 a la 5, entonces se hace lo mismo y se multiplica entonces ya el menos 3 5 veces y el resultado da negativo y en este caso da menos 243. Y si lo hacemos con el exponente 6, es decir, menos 3 a la 6, se multiplica el menos 3 ¿cuántas veces? 6 veces y el resultado en este caso es positivo. Entonces, al mirar esta situación, nosotros podemos sacar las siguientes conclusiones. La conclusión es la siguiente, que cuando menos 3 se eleva a un índice, ¿sí? Cuando menos 3 se eleva a un índice que es impar, ¿sí? Cuando el índice es impar y la base es negativa, el resultado de la potencia es un número negativo. Pero cuando la potencia tiene una base negativa, pero tiene un exponente par, como el 2, como el 4 o como el 6, fíjense que el resultado es un número positivo. Entonces, esa condición siempre se va a cumplir. Si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado va a dar negativo, ¿sí? Si la base es negativa y el exponente es par, la potencia o el resultado va a ser un número positivo. ¿Es claro eso que acabo de decir, chicos? Sí, señora. Señora. ¿Para todos? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, entonces acá eso es lo que está acá en negrito. Señora. Pregunta. Sí. Si el signo es menos, entonces el resultado es más. No, Tatiana, eso no es lo que yo quise decir, ¿sí? Lo que quise decir es que la base tiene signo negativo, ¿cierto? La base tiene signo negativo, entonces dependiendo si se está elevando a un número par, el resultado es positivo, ¿sí? Pero si la base es negativa y está elevada a un número impar, el resultado es negativo. ¿Sí? Mire que acá, en lo que acabábamos de mirar, ¿cierto? Mire que la base en todas es negativo. Mire, menos 3, menos 3, menos 3. Si en todas la base es negativa. ¿Qué es lo que estaba cambiando? El exponente. ¿Sí? Entonces, mire que cuando el exponente es par, el resultado es positivo, aunque la base es negativa. ¿Sí?
Pero si el exponente es impar, ¿cierto? Y la base es negativa, el resultado es negativo. Mire que cuando estaba elevado a un número impar, el resultado daba negativo, ¿sí? ¿Y por qué daba negativo? Porque acuérdese que en la multiplicación, ¿sí?, de números enteros, nosotros aplicamos ley de signos. ¿Qué es la ley de signos? Que la multiplicación de dos números con el mismo signo da positivo y dos números con signo diferente da negativo. Entonces, por ejemplo, acá en este menos 3a elevado a la 3 o elevado al cubo, ¿qué sucede? Si yo multiplico este menos 3 por este menos 3, me da menos por menos, son dos signos iguales, los dos tienen el mismo signo, eso me va a dar más 9, ¿sí? Más 9, menos por menos me da más y 3 por 3 me da 9. Eso me daría el resultado de esta multiplicación más 9. Ahora, al yo multiplicar ese más 9 por menos 3, es más 9 por menos 3. Y más 9 por menos 3, mire que los dos números tienen signos diferentes. El 9 tiene más y el menos 3 tiene signo negativo. Y más 9 por menos 3, entonces más por menos son signos diferentes, da como resultado menos, y 9 por 3 da 27. ¿Sí? Entonces es eso lo que quería decir, no es que cuando sea negativo da positivo, no, ¿sí? O sea, depende. ¿Sí es claro, Tatiana? Habla con Joana, sí señora. Listo, ¿sí es claro? Sí señora. Bien, entonces, y acá tenemos esa conclusión, ¿sí? Que cuando la base es negativa y el exponente es impar, entonces el resultado es negativo, ¿sí? Y si la base es negativa y el exponente es par, el resultado da positivo de la potencia. Ahora vamos a repasar las propiedades de la potenciación. Entonces, ¿qué propiedades cumplen? Entonces, de las principales, tenemos, digamos que la más popular, que es la multiplicación de potencias de igual base. ¿Listo? Es muy importante que estén muy atentos y que tratemos de interiorizar y de alguna manera memorizar esto, así como nosotros memorizamos cómo se suma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el año entrante, cuando ya ustedes van a estar en grado octavo, vamos a empezar a ver álgebra. Y resulta que en álgebra es importante que ustedes tengan muy grabadito en sus cabezas esta propiedad de multiplicación de potencias de igual base. Entonces, fíjense que acá tenemos un ejercicio que es menos 5 a la 2 o menos 5 al cuadrado. Recuerden que cuando el exponente es 2, ¿sí? Se puede decir al cuadrado. Y cuando el exponente es 3, se puede decir al cubo. Entonces, ¿qué sucede? Mire que tenemos una multiplicación de dos potencias, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que esas dos potencias tienen la misma base. Mire que la base es menos 5 y la base es menos 5, es la misma. Entonces, cuando sucede eso, nosotros podemos aplicar la propiedad. ¿Y la propiedad qué dice? Dice simplemente usted deja la misma base y suma los exponentes. Entonces, simplemente deja la misma base, miren, deja la misma base y suma los dos exponentes, es decir, 2 más 3, y eso es menos 5 a la 5. Ahora, ¿por qué acá hay como una solución acá en la parte izquierda y una solución en la parte derecha? Lo que se está mostrando es que si usted no aplica la propiedad, ¿sí? Como lo vamos a hacer acá al lado izquierdo, da exactamente lo mismo que si usted aplica la propiedad. Entonces, mire que acá al lado izquierdo tenemos la multiplicación, menos 5 a la 2 por menos 5 a la 3. ¿Sí? Y resulta que este menos 5 a la 2 es igual a menos 5 por menos 5, ¿sí? Multiplicar el menos 5 dos veces por sí mismo. Y como luego está multiplicado, entonces sigue multiplicado por 5 a la 3, por menos 5 a la 3. Y menos 5 a la 3 es multiplicar ese menos 5 por sí mismo. ¿Cuántas veces? 3 veces porque el exponente es 3.
¿sí? Entonces, mire que cuando hacemos la multiplicación de menos 5 por menos 5, eso me da 25 positivo, ¿sí? Y luego acá cuando multiplico menos 5 por menos 5, este menos 5 por menos 5 me da 25 positivo, porque menos por menos me da más, ¿sí? Y 25 por menos 5, ya como es 25 positivo por menos 5, son signos contrarios, diferentes. Entonces el resultado me da negativo, menos 125. Y al yo multiplicar este 25 por este menos 125, mire que este es positivo, no tiene signo, entonces es positivo, por este negativo, entonces, ¿qué sucede? El resultado va a ser negativo porque más por menos son signos diferentes, el resultado da negativo y el resultado da menos 3125. Y fíjese que cuando aplicamos la propiedad, me dio que eso era menos 5 a la 5. Mire que estamos multiplicando el menos 5, ¿cuántas veces? 5 veces, que es lo mismo que hicimos acá. Pero acá de esta manera lo estamos haciendo mucho más rápido y queda la expresión simplificada de una vez, ¿sí? Es mucho más simple escribir esto a escribir esta multiplicación indicada. ¿Es claro, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Bien. Sí, profe. Entonces vamos a continuar con división de potencias de igual base. Esta propiedad también es muy común, ¿sí? Es de las más importantes. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que si yo tengo una división de potencias y las dos potencias tienen la misma base, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se deja la misma base y se restan los exponentes. Eso es lo que dice la propiedad. Entonces, mire que acá en el ejemplo, ¿cierto? Acá en el ejemplo nos dan una división. Mire, ahí es una división de potencias. Mire que tenemos más 7 a la 3 y tenemos más 7 a la 2. ¿Sí? Las dos potencias tienen la misma base. ¿Cuál es la misma base? Más 7. ¿Sí? Es la misma base. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que nosotros podemos resolver este ejercicio aplicando la propiedad, ¿sí? O podemos desarrollarlo sin aplicar la propiedad y pues mirar si nos da igual. Entonces, acá en la primera parte se desarrolló sin aplicar la propiedad. Entonces tenemos que más 7 a la 3. ¿A qué es igual? A multiplicar el 7 por sí mismo. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y este 7 a la 2, ¿a qué es igual? A multiplicar el 7 por sí mismo. ¿Cuántas veces? 2 veces. Ahora, al multiplicar estas 3 veces el 7, al multiplicar el 7 3 veces, por sí mismo me da el resultado 343. Y luego eso lo tengo que dividir entre el resultado de multiplicar 7 por 7, ¿sí? Y al realizar esta división, el resultado me da 7 positivo, pero sí que es un poco más extenso. En cambio, si yo aplico la propiedad, como lo vamos a hacer acá en la parte de abajo, resulta mucho más fácil, porque tengo la división de las potencias de igual base, ¿sí? Mire, la base es más 7, pero tienen diferente exponente. Entonces, lo que hago es que simplemente dejo la misma base. ¿Y qué hago con los exponentes? Los resto. 3 menos 2, 1, ¿sí? Y ya me queda que eso es igual a ¿cuánto? A 7 a la 1. Sabemos que todo número elevado a la 1 es igual al mismo número, o sea, a más 7. Mire que nos dio el mismo resultado haciéndolo de las dos maneras, pero es mucho más sencillo realizarlo utilizando la propiedad. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan la propiedad, porque a veces nos urge aplicar la propiedad en determinadas situaciones. Preguntas, Profe, dígame. ¿y no tiene nada que ver que los números vayan entre paréntesis? ¿A qué se refiere? O sea, por ejemplo, acá se colocan los números entre paréntesis. ¿Por qué? Esa pregunta me parece muy buena, Carla. Mire que, por ejemplo,
si yo llego y coloco este menos 4 a la 2, o si coloco este menos 4 a la 2, esto no es igual, es diferente. ¿Sí? ¿Por qué es diferente? Porque resulta que acá cuando yo coloco el paréntesis estoy diciendo que el menos 4 es el que yo estoy elevando a la 2. Es decir, que voy a multiplicar el menos 4 por el menos 4. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir el paréntesis. ¿Sí? Que tanto el menos como el 4 se multiplican entre sí. ¿Sí? Pero si yo no le colocara el paréntesis acá con esta expresión, lo que yo estoy queriendo decir es que voy a multiplicar el 4 por el 4, es decir, que solo el 4 es el que está elevado a la 2 y que este menos simplemente está ahí antecito, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a colocar el menos y pues voy a multiplicar el 4 por sí mismo 2 veces y esto va a dar como resultado menos 16. En cambio que esto me va a dar como resultado menos por menos más y 4 por 4, 16 positivo. Entonces, sí importa pues que haya el paréntesis, sobre todo cuando el número es negativo. Si el número es positivo, como en este caso, Carol, prácticamente no influye en nada, ¿sí? Pero si el número es negativo, sí es muy importante colocarlo para que se entienda que el menos hace parte del número que se está elevando al exponente. ¿Sí es claro lo que acabé de decir, chicos? Sí, señora. ¿Y los demás? ¿Sí? Listo, entonces, y Carol, que fue la que preguntó, ¿sí le quedó claro? Sí, señora. ¿Sí? Bueno. Ahora nos venimos acá a hablar de la propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la multiplicación. Esta propiedad es muy sencilla. Simplemente, si nosotros tenemos la potencia de una multiplicación, lo que quiere decir es que nosotros podemos, como lo dice, distributiva, nosotros podemos distribuir este exponente tanto para el primer término de la multiplicación como para el segundo término de la multiplicación. Y acá tenemos las dos situaciones, es decir, en paralelo, aplicando la propiedad y sin aplicar la propiedad. Entonces, mire que este menos 3 por 4 elevado a la 2, ¿sí? Sería esta parte, ¿cierto? Y eso si aplicamos la propiedad es igual a tener al menos 3, ¿sí? Toca colocarle el paréntesis para entender que es el menos 3 el que se está elevando. Entonces el menos 3 elevado a la 2 y luego por 4, por este 4 elevado a la 2. Y vamos a solucionarlo aplicando la propiedad y sin aplicar la propiedad. Entonces, sin aplicar la propiedad, simplemente, ¿qué se hace? Se multiplica primero este menos 3 por 4. Como son dos números con signos diferentes, el resultado da negativo, menos 3 por 4, menos 12, y elevado a la 2. Y ahora, menos 12 nos toca multiplicarlo por sí mismo. ¿Cuántas veces? 2 veces. Tendríamos menos 12 por menos 12. Menos por menos tienen signos iguales. Entonces el resultado da positivo. Y 12 por 12, 144. Esto lo hicimos sin aplicar la propiedad. Acá no la aplicamos. Pero acá al lado derecho sí la vamos a aplicar. Entonces ya habíamos dicho que entonces este exponente se lo colocamos a un término de la multiplicación y el mismo exponente también se lo ponemos al otro factor de la multiplicación. Entonces tenemos que eso es igual a menos 3 a la 2 por 4 a la 2. Entonces menos 3 a la 2, ¿qué significa? Multiplicar el menos 3 por sí mismo. ¿Cuántas veces? 2 veces. Entonces me quedaría menos 3 por menos 3. Y ahora el 4 a la 2, ¿qué significa? ¿Sí? Multiplicar el 4 por sí mismo 2 veces. Ahora tenemos que 3 por 3 es 9 y menos por menos, como son signos iguales, el resultado es positivo. Y 4 por 4 me da 16. Ahora si yo multiplico 9 por 16,
eso me da 144, porque 9 por 6, 54, llevo 5 y 9 por 1, 9 y 5, 14. Entonces me da el mismo 144 desarrollándolo sin aplicar la propiedad o aplicando la propiedad. Entonces esta es la propiedad distributiva, ¿sí? ¿En qué consiste? En que nosotros si tenemos la potencia de una multiplicación, le podemos colocar ese exponente a cada uno de los factores que tiene dicha multiplicación. ¿Preguntas, muchachos? No, profe, por mí no. ¿Los demás? No, señora. No, señora. Señora. Bueno, entonces vamos a continuar en la siguiente página. Y pasamos acá a la propiedad recolectiva de la potenciación con respecto a la multiplicación. Esta propiedad, sí, o esta particularidad o situación, es que, ¿se acuerda la propiedad que acabamos de mirar? ¿Cierto? Que se llamaba distributiva con respecto a la multiplicación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos distribuir el exponente a cada uno de los factores de la multiplicación. Pero ahora, ¿qué sucede? ¿Sí? Que si a nosotros nos dan una multiplicación de potencias, ¿sí? Como en este caso, y las dos potencias tienen el mismo exponente, nosotros podemos hacer, digamos, que al revés, ¿sí? Lo contrario que hicimos en la propiedad anterior. En vez de separarlo, acá ya está separado, ¿sí ve? Cada factor tiene su exponente. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es unirlo, es decir, meter este menos 2 por este 5 en un solo paréntesis, ¿sí? Colocarlo primero la multiplicación y luego eso elevarlo a qué exponente, al exponente 3. Yo no me había llegado. Pero pilas, que es muy importante que los dos factores de la multiplicación deben tener el mismo exponente. Entonces, mire que acá se resuelve sin hacer lo que estoy diciendo, simplemente ahí como me lo están diciendo. Entonces, ahí como me están diciendo, menos 2 a la 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a multiplicar el menos 2 por sí mismo, ¿cuántas veces? 3 veces. 1, 2 y 3 veces. Y 5 a la 3, voy a multiplicar el 5 3 veces. 1, 2 y 3. Entonces, tengo menos 2 por menos 2, me da positivo, más 4, y 4 por menos 2 me da negativo, que sería menos 8, ¿cierto? Que es este menos 8. Y al multiplicar 5 por 5 me da 25 y 25 por 5 me da este 125. Y al multiplicar este menos 8 por 125 me da este menos 1000. Bueno, ahora, aplicando esta propiedad recolectiva, que básicamente les digo es la misma que acabamos de ver inmediatamente anterior, lo que dice es que, pues si yo la tengo así separada, ¿cierto? Yo puedo unirla, ¿sí? Entonces, primero hacer la multiplicación y luego elevarlo al exponente. Pero entonces vuelvo y les digo, pilas que los dos números que se están multiplicando deben tener el mismo exponente. Entonces, acá se puede hacer porque los dos el exponente es 3. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Llegar y multiplicar el menos 2 por el 5 y luego eso sí elevarlo a la 3. Entonces, menos 2 por 5, eso me da menos 10. Y al elevarlo a la 3, entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que multiplicar el menos 10 por sí mismo 3 veces. 1, 2 y 3. Y menos 10 por menos 10 me va a dar más 100. Sí, más porque menos por menos son signos iguales. El resultado me da positivo. Y 10 por 10 es 100. Entonces, al hacer esta multiplicación hasta acá me va a dar más 100. Más 100. Y luego más 100 por menos 10 tienen signos
diferentes más por menos da como resultado negativo y 100 por 10 da 1000. Entonces, por eso tenemos que el resultado es menos 1000. Es decir, queda de la misma manera, ¿sí? Como lo hicimos en la parte de arriba o como lo hicimos en la parte de abajo, aplicando esta propiedad recolectiva de la potenciación con respecto a la multiplicación. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, entonces continuamos. ¿Me decía alguien algo? Que no, señora. Bueno, listo. Entonces continuamos con la propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la división. ¿Qué quiere decir esta propiedad? Que si nosotros tenemos, está muy similar a la, no a la que acabamos de ver, sino la de antes, ¿sí? Que era la distributiva con respecto a la multiplicación. Ahora acá es la distributiva, pero con respecto a la división, ¿sí? Entonces mire que acá tenemos una división, menos 10 sobre menos 5, ¿sí? O podríamos decir que una fracción, pero recuerden que una fracción es una división, ¿cierto? El número de arriba se está dividiendo entre el número de abajo. ¿Y cómo se llama el número de arriba? Numerador, y el número de abajo, denominador. Entonces, acá tenemos la potencia, porque mire que tiene un exponente, ¿sí? La potencia de una división. Entonces, lo que dice esta propiedad distributiva es que sencillamente yo le puedo colocar ese exponente tanto al dividendo como al divisor, ¿sí? Y que yo le puedo distribuir este exponente tanto al dividendo como al divisor. Entonces, mire que acá nos dicen una manera de calcularla es haciendo así tal cual como ahí me están diciendo. Entonces, no aplicar la propiedad, sino así como me lo están diciendo. Entonces, sería primero hacer la división de menos 10 dividido en menos 5. Como son signos iguales, la respuesta sería positiva. Y 10 dividido en 5, 2. Y elevado a la 2, eso da como resultado 4. Pero ahora, si aplicamos la propiedad distributiva, quiere decir que yo le pongo este exponente tanto al menos 10 como al menos 5. Mire, así como quedó acá. Mire que le ponemos el exponente tanto al menos 10 como al menos 5. Y en este caso, este menos 10 a la 2, ¿qué quiere decir? Que se multiplica por sí mismo el 10, el menos 10, perdón, 2 veces. Es decir, menos 10 por menos 10, como son signos iguales, el resultado da positivo y 10 por 10 es 100. Y ahora menos 5 por menos 5, signos iguales, y 5 por 5, 25. Y al dividir 100 entre 25 me da 4, ¿sí? Igual que lo que nos dio acá sin aplicar la propiedad. Entonces, por eso es que se puede decir que da igual, ¿sí? Si se hace de esta manera, o aplicando la propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la división. Entonces les pregunto, ¿está claro? Sí, señora. ¿Los demás? Para mí sí, profe, no sé los demás. Bueno, se me va a cortar la videollamada porque ya llegamos al límite de tiempo de los 40 minutos, entonces voy a finalizar. Profe, yo sí entendí. Listo, entonces voy a finalizarla y volvemos a ingresar para continuar, ¿vale? Sí, señora. Sí, señora. Bien, entonces vamos a continuar. Les estaba terminando de explicar, ¿cierto? Les estaba terminando de explicar acá sobre la propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la división. Y les estaba preguntando si les había quedado claro. Sí, entonces por favor me confirman. ¿Entendieron acá lo de la propiedad distributiva? Sí, señora. Sí, señora. Listo, gracias por responder. Listo, vale. Entonces vamos a pasar acá a la siguiente columna.
Y acá volvemos a hablar de una propiedad recolectiva, ¿sí? Pero entonces ya no es respecto a la multiplicación como acá, sino que ahora es respecto a la división. Entonces es muy sencilla, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una división de potencias y esas potencias tienen el mismo exponente, mire que tienen el mismo exponente, yo puedo recolectar, así como dice acá la propiedad, puedo recolectar el dividendo y el divisor, ¿sí? En una sola división y colocarle un exponente, ¿sí? A esa división. Pero entonces acá lo hacemos de las dos maneras. Entonces, a nosotros nos dan esta expresión así, ¿cierto? Entonces nosotros la podemos solucionar así como nos la dan. Entonces simplemente lo de la parte de arriba está 4 a la 2, entonces sería 4 por 4. Y en la parte de abajo tenemos menos 2 a la 2, sería menos 2 por menos 2. Mire que se está multiplicando dos veces la base. Tenemos que 4 por 4 es 16 y menos 2 por menos 2, mire que son signos iguales, da como resultado positivo y 2 por 2 es 4. Y 16 dividido entre 4 nos da como resultado 4. Ahora, si nosotros aplicamos la propiedad, ¿qué es lo que debemos hacer? Coger el dividendo, ¿sí? La base del dividendo y la base del divisor, plantearlo en una división y colocarle el exponente. ¿Cuál exponente? El que tienen los dos, ¿sí? O sea, el 2, ¿sí? Ahora, ya simplemente hago la división. Entonces, 4 dividido en 2, mire que el 4 tiene signo positivo. Y, por favor, silenciamos los micrófonos. El 4 tiene signo positivo y el menos 2 tiene signo negativo. Son signos diferentes, así que el resultado de esta división va a dar negativa y 4 dividido en 2 da como resultado 2. ¿Sí? Y como dijimos que el resultado era negativo, por eso tiene el menos. Ahora, menos 2 a la 2, es decir, multiplicar el menos 2 por sí mismo, ¿cuántas veces? 2 veces. Y menos 2 por menos 2, como son signos iguales, da como resultado positivo y 2 por 2 es igual a 4. Entonces, de esta manera, nosotros podemos hacer el efecto contrario, ¿sí? De la propiedad distributiva. ¿Sí? En vez de distribuir el exponente al divisor y al dividendo, lo podemos es recoger o recolectar. ¿Es claro? Profe, Señora. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a la propiedad potencia de una potencia. Y acá tenemos también un ejemplo. Entonces mire que tenemos acá menos 2 elevado a la 2. Y luego eso está elevado a la 3. Entonces, una manera de hacerlo es sin aplicar la propiedad. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Elevamos este menos 2 a la 2. ¿Eso qué quiere decir? Multiplicar el menos 2 por sí mismo, ¿cuántas veces? 2 veces. Entonces, tenemos menos 2 por menos 2. Y ahora, ese menos 2 por menos 2... Espérame que es que estoy silenciando por acá algunos. Ese menos 2 por menos 2, ¿sí? ¿A cuánto me va a dar? Entonces, mire que menos por menos me da más y 2 por 2 me da 4. Me quedaría 4 a la 3. Entonces, ¿ahora qué hago? Multiplico el 4 por sí mismo 3 veces. 4 por 4, 16 y 16 por 4 da 64. Pero yo puedo usar la propiedad. ¿Y la propiedad qué me dice? La propiedad es muy sencilla. La propiedad simplemente me dice, cuando usted tiene una potencia, usted lo que hace es que multiplica los exponentes. ¿Sí? Deja la misma base, pero multiplica los exponentes. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos la base que es menos 2 y multiplicamos los dos exponentes que es 2 por 3. Entonces me quedaría menos 2 a la 6, porque 2 por 3 es 6.
¿Qué quiere decir? Que tengo que multiplicar el menos 2 por sí mismo 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, menos 2 por menos 2 da como resultado 4 positivo, ¿sí? Porque tienen el mismo signo. Ahora, 4 por menos 2 da como resultado menos 8, porque este tiene signo positivo, por negativo da resultado negativo porque son signos diferentes. Ahora, menos 8 por menos 2 da como resultado más 8 por 2, 16. Menos por menos da más porque son el mismo signo. Ahora, más 16 por menos 2 da signo negativo porque son signos diferentes los que se están multiplicando. Y 16 por 2 nos da 32. Y ahora este menos 32 por menos 2, ¿cierto? Son signos iguales, da positivo, y 32 por 2, 64. Mire que llegamos a la misma respuesta que cuando no utilizamos la propiedad. Entonces, a veces resulta muy práctico usar la propiedad. Entonces, la propiedad simplemente lo que se hace es multiplicar los exponentes. ¿Preguntas? ¿Claro, muchachos? ¿Claro? Bueno, profe, sí. Listo. Entonces, ya hasta acá repasamos, ¿sí? Repasamos la potenciación que vimos el año pasado, pero ahora con números enteros, ¿sí? Que tiene pues una particularidad, y es que la base ahora puede ser negativa. Como la base puede ser negativa, entonces el resultado también puede ser negativo, ¿sí? La potencia puede ser negativa, dependiendo pues del valor que tome la base y del exponente que tenga la base. Ahora entonces vamos a mirar un poco o a recordar un poco la radicación, pero ahora ya lo vamos a mirar es en los números enteros. Entonces, ¿qué pasa con esta radicación? La radicación es una operación contraria a la potenciación, ¿sí? Así como cuando nosotros nos enseñaron a sumar, ¿cierto? Luego nos enseñaron la operación contraria a la suma. ¿Cuál sería la operación contraria a la suma? ¿Cuál será? ¿Ninguno? La resta. La resta, muy bien, ¿cierto? Entonces nos enseñaron a sumar, luego nos enseñaron a restar, y fíjense que la resta es una operación contraria o inversa de la suma. De la misma manera, la potenciación, ¿sí? Tiene una operación contraria que se llama radicación. Y en la radicación, ¿qué es lo que se busca? Es la operación que nos permite encontrar la base de una potencia. Entonces vamos a retomar cómo era que era esa potenciación, ¿cierto? Entonces, fíjense que hasta acá nosotros sabíamos de la potenciación, ¿cierto? Que teníamos una base, que es la que se multiplica, un exponente, que es el que me dice cuántas veces se debe multiplicar la base, y la potencia, que era el resultado. Pero ahora, ¿qué sucedería si a mí me dan el exponente? ¿Sí? Me dan el exponente y me dan el resultado, pero no me dan la base. Me toca averiguar cuál es la base que elevada a ese exponente da como resultado esa potencia. Entonces, ahí es cuando nace la necesidad de utilizar la operación llamada radicación. Entonces, mira que acá tenemos un ejemplo particular. Entonces, ¿cuál será la base que elevada al cubo da como resultado menos 8? Entonces, para eso, pues lo que se hace es que se utiliza la radicación. Entonces, ¿qué hacemos? Este exponente se vuelve el índice de la raíz, ¿sí? Entonces, en la radicación, al exponente lo llamamos índice, ¿sí? La potencia o resultado lo llamamos cantidad subradical. Mírenlo acá. Y el resultado de acá viene siendo la base, ¿sí? Pero acá en la radicación pues lo llamamos raíz, ¿sí?
¿sí? O resultado, pero es la base en la potenciación. Entonces, mire que acá vamos a darle el resultado a este ejercicio. Entonces, ¿cuál es la raíz cúbica de menos 8? Entonces, la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque mire que al multiplicar menos 2 3 veces, como dice acá el índice, me da como resultado el menos 8 que está acá dentro de la raíz, ¿sí? Este símbolo que está aquí en color negro, entonces este símbolo se llama raíz, ¿sí? Entonces acá tenemos que menos 2 por menos 2 da como resultado más 4 y más 4 por menos 2 da como resultado el menos 8 de la cantidad subradical. ¿Preguntas? No, profe. Gracias, Juan David, por contestar, muy amable. ¿Los demás? Sí, yo sí lo entendí. Listo, muy bien. Entonces, hay unas situaciones que se pueden presentar ahora acá con la radicación de los números enteros. ¿Qué es lo que puede suceder? Resulta que como la base, ¿cierto? La base puede ser, en la potenciación, la base puede ser positiva o negativa. Acá entonces la cantidad subradical, ¿sí? Lo que está dentro de la raíz acá, puede ser positivo o puede ser también negativo. Y dependiendo de cada situación, tenemos algunas cosas que tener en cuenta. Entonces vamos a analizar qué sucede cuando la cantidad subradical, es decir, lo que está acá adentro, es positivo y el índice es par. Entonces tenemos el caso de raíz cuadrada de 9. Entonces cuando tenemos que la cantidad subradical es positiva y el índice es par, tenemos que podemos tener dos posibles soluciones. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos raíz cuadrada de 9, la solución podría ser 3, ¿sí? 3 positivo. ¿Por qué? Porque 3 a la 2, ¿sí? 3 elevado al índice de la raíz, ¿sí? Que es el 2, es como resultado 3 por 3 y 3 por 3 da 9. Pero también otra posible respuesta sería el menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque menos 3 a la 2 o al cuadrado es igual a menos 3 por menos 3. Y menos por menos, como son signos iguales, me da positivo y 3 por 3 me da 9. Es decir, que en los dos, ¿sí? Las dos posibles soluciones, ¿cierto? Al elevarlo al índice de la raíz me da como resultado la cantidad subradical. Entonces, mire, muy importante, cuando la cantidad subradical es positiva y el índice es par, tenemos dos posibles soluciones para esa raíz. ¿Es claro? Sí, señora. Listo, entonces ahora vamos a pasar al siguiente caso. El siguiente caso es cuando tenemos un índice impar, pero la cantidad subradical es positiva. Entonces, si el índice es impar, acá tenemos un ejemplo que sería la raíz cúbica de 27 o raíz 3 de 27. Entonces debemos buscar un número que elevado a la 3, ¿sí? Es decir, que multiplicado por sí mismo 3 veces de 27. Entonces ese número puede ser es el más 3. ¿Por qué? Porque más 3 a la 3 da como resultado 27, porque 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Ahora usted me dirá, profesora, entonces de pronto también puede servir como respuesta al menos 3. Pero resulta que no, porque el menos 3 a la 3, ¿a qué es igual? A menos 3 por menos 3 por menos 3. ¿Y esto a cuánto es igual? Menos 3 por menos 3 es igual a 9 positivo, porque menos por menos me da más. Y 9 por menos 3, eso me da como resultado menos 27. Y yo necesito es que acá adentro, ¿cuánto me dé? 27 positivo. Entonces, por ese motivo, esta raíz no tiene dos posibles soluciones, ¿sí? Solamente tiene una solución. ¿Es claro?
Sí, señora. Sí, señora. Listo, entonces el otro caso que se nos puede presentar es que tengamos la cantidad subradical negativa y el índice que sea par. Entonces ahí nos dan un ejemplo y nos dicen raíz cuadrada de -4. ¿Sí? Entonces cuando hay este tipo de situaciones que la cantidad subradical es negativa y el índice de la raíz es par, esa raíz no tiene solución. ¿Por qué no tiene solución? Porque no existe ningún número que elevado a la 2 dé como resultado -4. ¿Por qué no? Porque mire que si tengo el 2, ¿sí? Elevado a la 2, ¿cuánto da? 4, 2 por 2 es 4. Y el -2, si lo elevamos a la 2, sería -2 por -2. Y menos por menos es más, y 2 por 2 es 4. Es decir que tanto el 2 elevado a la 2 como el -2 elevado a la 2 da como resultado +4 y necesitamos que dé acá -4. Y resulta que nosotros podemos quedarnos buscando, pero nunca, ¿sí? Nunca un número elevado a la 2 va a dar negativo. ¿Por qué? Porque si está elevado a la 2 es porque se multiplica 2 veces por sí mismo. Y si es negativo, ¿cierto? Si es negativo, al multiplicarse 2 veces, ¿cierto? Menos por menos le va a dar más. Entonces siempre le va a dar un número positivo, ¿sí? Y pues si el número que estamos elevando a la 2 es positivo, pues también va a dar como resultado un número positivo. Entonces por eso es que cuando la cantidad subradical es negativa, como el -4, y el índice de la raíz es par, entonces se dice que esa raíz no tiene solución. Por último, ¿sí? Por último, ¿qué otra situación puede suceder? Que la cantidad subradical sea negativa, pero entonces acá ya el índice no es par, sino que es un índice impar. Entonces acá en este caso sí es posible hallarle solución. Entonces acá tenemos que la raíz quinta de -32. Entonces la solución es -2. ¿Por qué -2? Porque al elevar -2 a la 5 da como resultado -32. -2 a la 5, ¿qué es? Multiplicar -2 por -2, por -2, por -2, por -2, 5 veces. Y tenemos acá que -2 por -2 me da 4 positivo, ¿sí? Más 4 por -2 da -8 negativo. Ahora, -8 por -2, ¿sí? Da más 16 negativo. Y ahora más 16 por -2, eso da -32 negativo. Entonces, la respuesta sería -2 porque el -2 elevado a la 5, que es el índice, da como resultado este -32. Ahora entonces les pregunto, chicos, ¿es claro las situaciones que se nos pueden presentar de la radicación en los números enteros? Sí, Sí, señora. Demás chicos, por favor contestar. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a pasar a la siguiente página y en la siguiente página lo que ya tenemos es el taller. Entonces en esta guía no les pedí que hicieran resumen, ¿sí? Solamente debemos realizar, o sea, leer detenidamente la guía. Pero pues los que asistieron a esta videollamada y estuvieron atentos, es decir, que no colocaron la videollamada por allá para que los arrulle, ¿cierto? Los que estuvieron atentos, pues prácticamente esa primera instrucción de leer detenidamente la guía, pues ya la hicimos acá. Ahora, en el taller debemos realizarlo en el cuaderno o en el blog cuadriculado que tengamos y escribimos cada enunciado y le vamos dando la respuesta. Entonces, en algunos ejercicios tenemos en color rojo ya resuelto el ejercicio, ¿sí? Como para darles una guía de cómo deben resolver los otros. Así tenemos acá del 1 al 3 y el 1 ya está resuelto, ¿sí? Entonces, de la misma manera tenemos que hacer el ejercicio 2 y 3.
Ahora, luego acá en el punto 4 nos piden completar esta tabla, ¿sí? Pero fíjense que acá en la parte de abajo, acá está lleno ya ¿cierto? Este valor, esta celda de la de la tabla ya está llena. Pero entonces, para cada cuadrito de la tabla, debemos hacer un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Mire, por ejemplo, acá teníamos que hallar menos 2 a la 2. Entonces, menos 2 a la 2, ¿qué es? Multiplicar menos 2 por menos 2. ¿Y eso a cuánto es igual? A 4 positivo. Entonces, para cada celda, tenemos que hacer este procedimiento. ¿Sí? Así como se hizo para hallar este 4. Señor. ¿Es obligatoriamente hacerlo en paréntesis o se puede hacer con la flechita del por? Vuelvo y le digo, Juan David es el que me está hablando, ¿cierto? Juan David, el paréntesis es muy importante, sobre todo si el número es negativo, ¿sí? Pero pues acá, cuando ya nosotros estamos desarrollando, hubiésemos podido escribir así, menos 2 por menos 2. Y ahí está bien, ¿sí? Y eso es igual a 4. Así también lo pudiéramos haber escrito, o con el puntico. Pero cuando vamos a colocar esta potencia, ¿sí? Digamos que pues acá pues ya las tienen ahí escritas, entonces no hay problema. Pero vuelvo y les digo, este menos 2 dentro de paréntesis elevado a la 2 es diferente que este menos 2 elevado a la 2. ¿Sí? Porque acá lo que dice es que el 2, solito el 2, es el que se está elevando a la 2. Y que luego a ese resultado se le coloca el signo menos. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, pero yo ya había hecho el cuadro con los textos de por. Sí, acá con este por no hay problema. Si le coloco el menos acá y el menos acá, no hay problema. Listo. Y de la misma manera, por acá en los puntos 5 al 10, mire que tenemos el primero ya resuelto. Entonces, como está hecho el 5, debemos hacer del 6 al 10. Lo mismo acá del 11 al número 16. También tenemos ejemplo, lo mismo del 17 al 22. Lo mismo acá del 23 al 28. Como se pueden dar cuenta, son muy sencillos. ¿Sí? Es solamente aplicar las propiedades que pues ya les expliqué hace un momento. Y lo mismo hasta por acá. Luego acá venimos a hablar ya de las raíces. Fíjense que acá, en este punto que era que les quería recalcar, mire que nos hablan que con la ayuda de la tabla elaborada en el punto 4, ¿sí? La tabla que les estaba mencionando ahorita cómo llenarla. Señor, dígame. Juan David, dígame. Juan David, es que me levantó la mano, señor, dígame. Profe, es que no entiendo desde el 5 al 10. Ya miramos, ¿listo? Entonces tenemos acá que nos dice que con la ayuda de la tabla elaborada en el punto 4 debemos hallar el valor de las siguientes raíces. ¿Sí? Y nos dice, recuerda que para hallar el valor de una raíz debo buscar un número que elevado al índice de la raíz dé como resultado la cantidad subradical. Entonces fíjese que mire que yo tengo acá raíz quinta de menos 3125, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Buscar un número que elevado al índice de la raíz, es decir, que elevado a la 5, dé como resultado menos 3125, ¿sí? Ahora, puede que ese valor no esté en la tabla que hallamos en el punto 4 porque sea algo que nosotros lo podríamos saber de las tablas de multiplicar. ¿Sí? Entonces tampoco no esperen que todo esté allá perfectamente escrito en la tabla, solo que pues estos números que ya son un poco más grandes, pues ya los podemos encontrar allá en la tablita que hicimos en el ejercicio 4. Entonces, ¿cuál número elevado a la 5, ¿sí? Da como resultado menos 3125? Entonces tenemos que venir acá a mirar entre los números que están elevados a la 5, ¿sí? ¿Cuál es el que da como resultado menos 3125? ¿Sí? Acá ya lo tenemos hecho.
Y acá dice que es el menos 5, ¿sí? Porque el menos 5 elevado a la 5, es decir, al índice de la raíz, da como resultado ese menos 3125 que está acá en la cantidad subradical. ¿Listo? Y de esa manera deben solucionar estos ejercicios. Ahora vamos a mirar qué es lo que me dice Juan David que no entiende del ejercicio 5 al 10. Cuénteme, Juan David, ¿qué no entiende de los ejercicios 5 al 10? Ya ahí estoy ubicada en ellos. Profe, a lo que en el punto de explicación, como en el menos 3, el primer menos 3, entre paréntesis, no tenía un exponente. Ok, listo, muy bien. Cuando un número, ¿sí?, no tiene exponente, es porque el exponente es 1, ¿sí? Entonces, por eso, como los dos números que se están multiplicando, la base es menos 3, ¿cierto? Entonces se dejó la misma base. Y como este no tiene exponentes, porque el exponente es 1. ¿Por qué? ¿Por qué es 1? Porque recuerden que todo número elevado al exponente 1 da el mismo número. ¿Sí? O sea, es como si no se lo colocara. Entonces, simplemente se sumaron los exponentes. El 1 del menos 3 con el 5 del otro menos 3 y 1 más 5 da 6. Entonces, eso también es muy importante. Siempre que ustedes vean un número que no tiene exponentes, porque el exponente es 1. Ahora sí, Juan David. Sí, profe. Los demás. También, profe. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? No. Listo, los demás. Bueno, entonces voy a comentarles, mientras que de pronto les surgen preguntas, les recuerdo que esta es la guía número 4, ¿sí? Y eso quiere decir que es la última guía del primer periodo de matemáticas. Entonces, la próxima semana ya estarán completando la guía número 4 de todas las asignaturas. Entonces, es muy importante, chicos, que hagan esta guía con tiempo, ¿sí? Que no la dejen para última hora, porque a última hora muy probablemente nos vamos a estresar, a desesperar, entonces hagámosla con tiempo. Hoy apenas es martes, ¿cierto? Todavía tenemos miércoles, ya el jueves ya estamos dejando como que el tiempo nos coja, y aparte de eso, el día viernes, por ahí los profes, ¿sí? La profe Juliana de Español, el profe Víctor, vi que enviaron una invitación a la conmemoración del Día del Idioma. Entonces, muy probablemente el viernes no tengamos todo el tiempo disponible para la realización del taller. Entonces, por eso la invitación es que hagamos el taller con tiempo. Está un poquito extenso en cantidad de puntos, pero es que están muy sencillos. Mire, por ejemplo, la realización de este ejercicio, ¿cuánto tiempo se demora? Casi que menos de 1 minuto, ¿cierto? Entonces, por eso es que son bastantes puntos. Entonces, ahora sí, ya que les recordé esto, entonces, ¿tienen alguna pregunta para poderles colaborar? No, profe. Los demás chicos. Profe, ¿la guía es necesaria hacer el resumen o la podemos copiar toda? En esta guía no les pedí que hicieran resumen, ¿sí? Solamente que realizaran el taller. Entonces, que leyeran muy bien la guía, ¿sí? Y luego que hiciéramos el taller. Entonces, copiamos el primer punto, realizamos la solución, ¿sí? El procedimiento y damos la solución. El segundo punto y lo solucionamos. El tercer punto y lo solucionamos, y así sucesivamente. Profe, Sí, o solo sea, el taller. copiamos a partir del taller. Sí, señora. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, muchachos, les deseo éxitos en la realización de la guía. Por favor, juiciosos, hacer la guía, no solamente la de matemáticas. Como directora de grado también les motivo para que realicen las guías de las otras asignaturas, porque como les decía, ya la próxima semana estamos cerrando
el primer periodo. Entonces, lo más satisfactorio sería que todos aprobáramos el primer periodo en todas las asignaturas y que no tengamos después que ponernos a recuperar, ¿sí? Que eso es tedioso para ustedes. Yo sé que si les dio pereza tal vez hacerlo a tiempo, hacerlo después fuera de tiempo, yo creo que da el doble de pereza, ¿cierto? Entonces, chicos, un feliz día, una feliz tarde y muchos éxitos en la realización de la guía. Cualquier inquietud que tengan cuando estén realizando la guía, pues ya saben que pueden comunicarse conmigo al interno en el horario de atención. Sí, pueden preguntarme, pero pilas, o sea, preguntas puntuales como, profe, este ejercicio sí me quedó bien o algo así, y pues no con todos los ejercicios, ¿sí? De pronto si tiene alguna duda con un ejercicio en específico, pues me puede preguntar. ¿Listo? En el horario de atención, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 2 a 4. Bueno, muchachos, entonces hasta luego. Feliz tarde. Chao, profe. Chao. 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 Chao, profe. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Con gusto.